Yo a veces me voy caminando de acá, me voy en la terraza del Mariscal, me voy. Tomar una cervecita. Justo está enfrente el Martele, ¿verdad? Sí, sí, es Martel. Sí. Bueno. De repente pasa. Tengo tomado un Zoom que me invitaron. ¿Ya estamos? Perfecto. Muy buenas tardes. Estamos en otro viernes de Paranalander desencadenado y les voy a presentar a Marcelo Bogado que está con nosotros hoy para comentarnos un libro que va a presentar dentro de una hora en la Feria del Libro de Asunción 2023. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Bateco? Y todo bien, tranquilo, pa. Estamos contentos también con el lanzamiento de este libro y bueno, venimos aquí a conversar un poco contigo. Yo me enteré del libro por una entrevista que te hicieron en ABC. Sos luego colaborador habitual, me di cuenta últimamente de ABC. Pero comentanos algo de tu perfil. Yo me perdí, yo sé que vos estudiabas filosofía y después te fuiste afuera. Perdón. El micrófono. Alcanzar un poco más acercarnos. Así mira, Marcelo. Y después te fuiste a estudiar antropología en Francia, ¿verdad? Sí. Comentarnos un poco de eso. Y bueno, como vos sabés, Cristino, muchas veces las fronteras entre las ciencias sociales son un poco arbitrarias y también muchas veces uno, sobre todo en nuestro país, estudia lo que tiene a su alcance. A mí me gustaba siempre la antropología, pero estudié filosofía porque no había antropología, entonces... Hasta ahora, te cuento. Sí, claro, hasta El ahora. plagueo de Scapini. Gloria me dice, hasta ahora no hay... Hay esos cursitos que vos tomabas, ¿verdad? Que te dan te dan un certificado, pero no es un estudio intensivo y sistemático, ¿verdad? Sí, un tiempo hubo la carrera de grado con una universidad de Ecuador, Ajá. pero no era tan constante y después también varios años, varias promociones se abrió una maestría en la Católica. Claro, Y sí. bueno, yo en su momento hice una maestría en Francia con una beca y me fui a estudiar eso, que era lo que me gustaba. Directo a antropología, pero ¿te sirvió el título de filosofía de la UNA? ¿Te Sí, sirvió? sí, sí. ¿Cómo te fuiste? Porque hay toda una historia ahí. Ahora hay becas, me enteré del Estado, pero en tu época creo que no había, ¿no? Y en aquel entonces me fui en una convocatoria de la Unión Europea. Hiciste para como... América Latina. Scapini, por ejemplo, siempre se jacta que ella medio se fue como hippie y trabajaba de moza y estudiaba. ¿Vos hiciste algo así? Yo me fui con la beca y vivía de eso. Existía ya la beca, Sí, la no, paraguaya, ¿cómo se llama? Cadel, algo así. No, en aquel entonces se llamaba Alban, que era una beca de la Unión Europea para América Latina. Ah, ya, genial. Lila tiene un nuevo seguidor. Así es. No, es bueno saber todo eso porque la gente que escucha, yo también me quiero ir a Francia a estudiar. ¿Cómo, verdad? Son informaciones útiles. La burocracia está, pero igual... Sí, hoy en día... ¿Te sirvió el título eso es lo que hay que contar. No es que uno estudie de filosofía por más que el nivel sea muy bajo, ¿verdad? Bueno, generalmente para maestría o doctorado, generalmente si es que por lo menos hay una cierta afinidad entre las disciplinas, se considera. Claro. Y en ciencias sociales puede entrar en sociología. Claro, Levi Strauss, que al final es un antropólogo que tiene... Sí. Se le considera casi un filósofo también, sí. Claro, la misma cosa Clastres también, ¿verdad? Sí, totalmente. Ujú. Y está bueno, ya existía, en el 2000 por ahí fue eso, ¿no? 2003, No fue un poco más, fue 2006 al 2006, 2008. 2006, 2008. Ya, hace unos Y existía ya esa beca. Ahora hay una beca del Estado, que no es esta europea que vos decís, mucha gente ya me ha informado. Yo me vi informando de esas cosas. Porque, Sí, Carlos Antonio López, la beca Becal, sí. esa. Sí. Es muy interesante, ¿no? Porque los jóvenes quieren salir, ¿verdad? Para volver, como es tu caso, vos volviste. Así es. Bueno, a muchos nos pasó eso, ¿verdad? Mencionaste a Gloria y otros tantos. ¿Quién más está? Joaquín le conoce a Ruiz Arreta. Sí, solemos comunicarnos. Está por ¿Quién más ahí? Delicia Villagra ya me retiraba, pero le conoces también. Sí, de... Paraguayo en Francia. Sí, le ubico, sí.
Igual, Delicia me acabo de enterar que tradujo, en la traducción de ella de la Ibura Putá es una de las más originales. No es la que todo el mundo toma de Cadoga nomás. Ella hizo su propia traducción en serio. Sí, sí, Me sí. acabo de enterar. Qué bueno, che. Y después, ¿te fue bien antropología? ¿Hay muchos paraguayos estudiando antropología? No. Se van a estudiar otra cosa, derecho, economía, eso, ¿verdad? Exactamente, no hay tantos, de hecho que actualmente en Paraguay, hasta donde yo sé, vemos aproximadamente 30 personas que estudiamos antropología y Está bueno, buen número ya. Si no hay acá antropología, ¿está bien? sí, bueno, pero es un Selecto. número bastante reducido. Mm. Digamos que en otros países, en una universidad, estudian eso cada año, ¿verdad? ¿En serio me decís? No Porque por decirte, qué sé yo, en la UBA. dice que los que estudian antropología, los propios franceses, no pueden trabajar en eso. Terminan, qué sé yo. No, eso me han comentado. Los propios franceses que estudian antropología no pueden vivir de eso. Sí, bueno, la cuestión es que en los países del primer mundo muchas veces la gente tiene un campo de trabajo que está muy reducido a lo universitario y cosas así, y Claro. entrar en un puesto ahí ya es difícil y se quedan muchos años. Entonces, los que se quedan Acá sí es útil, ¿no? Acá sería muy útil. Abrir luego, se puede decir, es una facultad porque asesoría, tenemos sí, muchos campos, ¿verdad? Vírgenes para el antropólogo. claro, Porque hay que decir que, por ejemplo, tu libro, después vamos a tocar tu libro, la gente piensa antropología estudiar etnias indígenas, nomás, no, antropología es amplio. Estudiar a los metaleros, que creo que aparece en tu libro, estudiar a, qué sé yo, tribus urbanas, que he visto tus artículos en academia, ¿no? sí, Las sí, nuevas tribus de Azucena, ¿no? Estos indígenas que vienen acá a las ciudades, por ejemplo, ¿verdad? Los migrantes. claro. Amplísimo es el trabajo del antropólogo hoy en día. Sí, así mismo es. Digamos que la antropología, al igual que la sociología y otras ciencias sociales, todas prácticamente abarcan hoy en día una gran cantidad de temas, y la antropología, digamos que lo que trae de novedoso con respecto a otras ciencias sociales es buscar esta cuestión de el punto de vista del nativo, ¿verdad? Entonces, digamos que ese aporte hoy en día y hace bastante tiempo se usa en diferentes áreas. Hay gente que está haciendo cuestiones como antropología de los negocios, de las empresas, y ¿Qué? a partir de eso se hacen estudios de mercado y cosas por el estilo. Incluso, por ejemplo, empresas como, por decirte, Microsoft lanzó así una tableta que tenía como o sea, pensado especialmente para diseñadores y cosas por el estilo, y le encomendaron el trabajo a antropólogos que estuvieron observando durante un año y medio cómo los que utilizarían eso, o sea, un prototipo, qué tipo de cosas necesitaban, cómo usaban, y en base a eso sacaron su producto, ¿verdad? Claro. Y bueno, esa es una mirada que el antropólogo justamente... Esa es una línea más americana de antropología, porque los franceses siempre tienen otra más línea, ¿no? Los franceses. Sí, bueno, Tradicionalmente, ¿verdad? claro, o sea, existen tradiciones nacionales, y digamos que en Francia está lo que le llaman etnología, que es más centrado, digamos, en la antropología clásica de pueblos indígenas y cosas por el estilo. Americanismo, esas cosas, Pero ¿verdad? también tiene una línea de antropología urbana y cosas como esa. Claro, Marc Auguet, ¿verdad? Sí, sí, El más exactamente. famoso. Así es, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estudiaste antropología? Recién nomás vos volviste a Paraguay. No, hace rato. Yo estuve 2 años allá entre el 2006 y el ¿Qué 2008. es lo que hiciste? ¿Un maestrado? ¿Cuál sería el término exacto? Y Posgrado. sí, una maestría de 2 años. Sí. Pero en aquel entonces me interesaban cuestiones de etnohistoria y esos primeros contactos entre los españoles y los guaraníes. Y después fuimos diversificando más y con experiencia laboral en diferentes cosas. Ya que hace bastantes años que yo soy profesional independiente, y de repente de los trabajos que se consigue uno trabaja. ¿En qué estás enseñando o haciendo libros? ¿En qué estás ahora? Y ahora mismo, ¿Asesorías? sí, consultoría. Consultoría, sí. Sí, 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 así es.
hace poco hicimos un trabajo sobre juventud indígena en la región metropolitana de Asunción, un proyecto con el BIT. Sí. Que es lo que suele subir en tu página de academia, ¿verdad? Vi algunos artículos tuyos, algunos papers ahí sobre eso. Sí, bueno, muchas veces la verdad que me rebusco un poco para escribir algo de los temas que me interesan a partir de los trabajos que hago. Es lo que de repente puedo hacer. Así es. ¿Qué tal? ¿Y el libro cómo surgió? Podemos entrar ya en el libro que se va a presentar hoy y poder mostrarnos un poco. Sí. Mostrar y hacernos ya una publicidad. Y yo lo que sé es que a las 6 de la tarde se presenta Antropología Social, editorial Santillana, y hay otro más al costado. ¿Cuál es el otro? ¿Perdón? El otro que Esto es la... Mentes Activas, que es una colección de Santillana, ya. Sí, sí, sí. Es la... ¿cómo se suele llamar? Educación Media 1, a las 6 de la tarde en Eulogio Estigarribia, ahí en ex Fábrica Martel, ¿verdad? Así mismo. ¿Quiénes van a presentar? ¿Quién va a estar contigo? La gente de Santillana, supongo. Sí, va a estar la editora Valesca Sucre y Henrik Gasca, que es sacerdote y antropólogo, Ajá. que trabaja en la CONAPI, en la Pastoral Indígena. Y bueno, vamos a estar presentando el libro. El libro es... Este libro, ¿dónde circula? ¿En las escuelas públicas, colegios públicos, privados? ¿Cómo circula esto? ¿Cuánto va a costar? ¿Dónde se puede comprar? Todo eso. ¿Puedes Bueno, comentarnos? El libro se está lanzando ahora justamente y como está pensado para ser usado en colegios, sería para comenzar a usar el año que viene a ¿Qué comienzo es? de año. Séptimo año, a partir del séptimo... Primer curso de la media, es lo que antes era ¿Qué primer curso? cuarto curso. Ah, ya, claro. Porque mi hijo tiene 13, está en séptimo, por ejemplo. Ah. Todavía no. No. Sería como lo que antes era cuarto curso. Ya. Y bueno, entonces aborda los temas del... Está aprobado por el ministerio, así que de colegios públicos y privados. Sí, bueno, de hecho que aprobado no está, pero sin embargo tiene todos los contenidos del programa del Ministerio de Educación. Y bueno, hay contenidos que son así netamente, digamos, de antropología, por decir cosas como qué es la antropología, el método de la antropología, la cultura, ¿verdad? Temas clásicos, la antropología política, económica y cosas por el estilo. Y después hay temas un poco más de actualidad como... Las tribus urbanas, ¿verdad? Sí, tribu urbana, movimientos sociales, cuestiones como economía rural, segregación espacial, socioespacial, inmigración, globalización. Y bueno, entonces esos temas también estamos abordando, temas clásicos, digamos, y temas un poco más de actualidad, pero siempre tratando de que sea, por un lado, esté el contenido, digamos, que tiene que estar como los principales conceptos asociados, y también dando ejemplos y aterrizando un poco en la realidad local. Por eso que cada tema tiene un apartado sobre el Paraguay. Marcelo, decime, ¿desde qué año hay esto en el currículum del Colegio Paraguayo y qué otros libros serían sus antecesores o antecedentes? ¿O este es el primer libro No, de antropología que se va a usar en los colegios? y bueno, ¿te acordarás de la famosa reforma educativa? Sí, de los 90. Sí. Exactamente, y la reforma educativa pues se fue implementando de forma gradual. La época de Melia. Exactamente, y el primer año que se enseñó, que fue el primer curso de la media, fue en el año 2002. Ya. Que justamente cuando eso yo comencé a enseñar en colegios. Y a mí me tocó... Hace 20 años. Sí, 21 años. A mí me tocó enseñar en esa primera oportunidad. Y con respecto a los materiales que se hicieron, realmente yo te puedo decir que no hice un seguimiento. Sé que existen unos cuantos, estuve ojeando. Y... ¿Vos no te informaste para hacer esto con materiales paraguayos, entonces, si no usaste más modelos de afuera? De España, Argentina, de eso, Francia? Estuve fijándome un poco, pero como para tener una idea del tipo de materiales que se estaban usando. Y realmente traté de no fijarme demasiado para no ser influenciado sobre la manera como está encarado.
O sea, tratando de hacer como me parezca que estaba bien. Y la cuestión es que la materia de antropología en otros países no se da en colegio. No se da. En Paraguay sí. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Melía metió eso? Y no, yo no Como te, él era antropólogo. no te puedo decir quién estuvo detrás de eso, pero Es llamativo porque no tenemos universidad, pero está en el colegio. exactamente. Bueno, pusieron Pero materia. positivo, a mí me parece positivo, sí. Sí, es muy positivo. Pusieron antropología, sociología, psicología. Psicología no tanto. Yo sacaría psicología, pero como no soy nadie, No, bueno, es interesante también, ¿eh? sí, Una pero materia interesante. más tradicional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y- Pero la antropología como que le abre, le hace volar la mente a los jóvenes, ¿verdad? La diversidad cultural famosa que ahora se predica ahí está realmente. Claro, ¿Verdad? justamente es una muy buena oportunidad de aprovechar un poco la inquietud de los adolescentes que muchas veces... Que en nuestro país existe, ¿no? La diversidad, sí, justamente, ¿verdad? sí, No es homogéneo el país, tenemos menonitas, no sé por decirte así, ¿verdad? Japoneses, coreanos, indígenas, de todo tipo. Asimismo, y también la diversidad a nivel mundial y todo Claro. lo que tiene que ver con, digamos, mostrar un poco cómo hay una diversidad de posiciones y de perspectivas y de realidades con respecto a cada tema. O sea, no existe una sola cosa sobre, qué sé yo, política, economía. Sí, las miradas, ¿verdad? Las miradas. Y también este enfoque de la antropología de ver un poco todas las sociedades, no ya más solamente las del pasado, como era la clásica perspectiva de la antropología, sino que El hoy. también de diferentes momentos de la historia y las contemporáneas, de diferentes lugares. O sea, hay fenómenos, por decirte, hay una parte ahí que se trata la parte de migraciones, entonces ahí se habla un poco en este libro lo que tiene que ver con las políticas multiculturales en países europeos, donde tenés mediadores culturales y cosas por el estilo, pero que también se comenta un poco que desde hace unos años está habiendo una emergencia de movimientos contrarios a los inmigrantes en estos países, que son cosas de actualidad, ¿verdad? Que están creciendo también partidos nacionalistas y que algunos son un poco xenófobos. Y bueno, esas son cosas que están pasando en nuestro mundo y que... En Europa sobre todo, ¿no? Acá no tanto. No, acá O no Estados tanto. Unidos y los europeos, ¿verdad? No quieren... En Estados Unidos sabemoslo. Si no tenés plata no puedes entrar. Claro, y en ese La sentido, visa, sí. por ejemplo, en el libro se aborda un poco esa dimensión histórica, se habla un poco del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos, se habla un poco de Martin Luther King y también un poco del legado del colonialismo y de que ahí viene justamente... El Paraguay, por tradición, desde las leyes después de la guerra del 70, los liberales decían que venga, ¿verdad? Una teoría liberal, no, poblar es civilizar. Esto creo que es Sarmiento, ¿no? O meter gente, es como que venía el europeo y civilizaba a nuestros países bárbaros. Eso, Claro, sí, de antiguo eso. Muy como un mito también. y bueno, esa es la perspectiva de la época que en cierta forma tiene también un parentesco, digamos, con las ideas de la eutanasia. Incluso uno tuvo influencias en el nazismo, ¿verdad? O sea, ese tipo de ideas, por ejemplo, se aplicaron primeramente en Estados Unidos, con toda esta cuestión de fomentar cierto tipo de migración. Y la misma cosa también se pasó acá en nuestra región. Se fomentaba la migración europea, pero si hablamos de Argentina, y bueno, estaban también al mismo tiempo limpiando, digamos, el territorio que era exterminando a los indígenas locales, ¿verdad? Y bueno, algo de eso también se habla en este libro, ¿verdad? O sea, esta dimensión histórica del colonialismo, de que en la actualidad existe todavía un legado de eso, en el racismo, ¿verdad? Y son temas de actualidad porque ahora mismo, no sé si estuviste viendo esta cuestión del jugador brasilero Vinicius, ¿verdad? Que le estaban diciendo, tratando de mono en España. Genial, sí, estuve siguiendo. Los filósofos españoles tratando de explicar que no hay racismo en España. Ah, sí. Tratando de dar cualquier explicación, pero no es el racismo. Increíble eso es. Así que, ¿cómo Increíble. explican el tema?
Sí, no, sofisma, falacia. Claro que hay racismo. Claro. Lo que pasa es que tratan de ocultar eso, justamente el colonialismo. Es como que el rebote del colonialismo es esto. Se le van todos los jugadores brasileños o africanos ahora a España, ¿verdad? Es- son las secuelas del colonialismo, evidentemente, y tienen que lidiar con eso. Y la sociedad, ¿verdad? La sociedad. No, los intelectuales justifican, ¿verdad? Como siempre, pero la sociedad, ¿no? Eso que le grita ahí en la cancha, sí. Mira, Marcelo, estaba mirando a ver si me salía. Acá suele salir en la pantalla, acá ya tenemos Cumbiero, por ejemplo, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el libro, hey? Ya me pregunta Cumbiero. Eso pero se puede decir acá, oye. Y No sabés vos. tengo entendido que está 100.000 guaraníes. Bueno, ahí Cumbiero ya pregunta. Cultura, hey. Hola, Marcelo. Marcelo, ¿cuál es la diferencia? Acá ya hay una pregunta más. ¿Suele salir acá? No está saliendo. Después le voy a preguntar a José. ¿Cuál es la diferencia entre subcultura y tribus urbanas? Te leo todo ya y vos respondés lo que quieras. Marcelo, ¿cuál es la diferencia? Después lo otro es... En tu entrevista el domingo pasado, la cultura diferenciaba entre las subculturas. Metalero, tribu urbana, otaku. ¿Cuál es la diferencia entre tribu urbana y las subculturas? Hola, hey. Buenas tardes, Pregunta para Marcelo. Ahí me tira otra vez. Suele salir acá, pero ya te leí, más o menos va por ahí. Tenés dos preguntas, o una. Subcultura y cultura. Interesante. Sí, y bueno, generalmente subculturas se suelen referir a eso como un grupo de personas que forman parte de una cultura mayoritaria, pero sin embargo se diferencian o digamos que están en contra, por decir de alguna manera, de algunos aspectos de la cultura mayoritaria. Entonces, en ese sentido, las subculturas están como asociadas con contraculturas. O sea, son culturas, digamos, que tienen una posición rebelde, por decir de alguna manera. Y con respecto a tribus urbanas, este es un término que se popularizó con... Un momentito, ahí dijiste ya la diferencia entre cultura y subcultura. Yo quiero meter algo más ahí. ¿Y contracultura? Que se hablaba mucho en los 60, Marcuse, eso. ¿Cuál sería ahí el matiz? y bueno, sería justamente... Estaría más cerca de subcultura, la contracultura. Cultura y contracultura estarían cercanos. Y tribu urbana fue un término que se comenzó a popularizar con la obra de este sociólogo francés Michel Maffesoli. Y bueno, lo que él decía es que las tribus urbanas o neotribus o otros nombres que le da son parecidas a las tribus indígenas en el sentido de que tienen un sentido de pertenencia como una etnia, ¿verdad? Como una identidad al interior del grupo que les diferencia del resto y que es un fenómeno sobre todo asociado con la juventud en las sociedades modernas y que tiene como característica principal de que muchas veces la gente se siente identificada con esos grupos de manera temporal, o sea, un día da como una de las características toda esta cuestión de que fluye la identidad. Un día alguien se siente, qué sé yo, punky y después de un mes no se identifica más tanto con eso, entra, sale de un grupo, de repente se vuelve hippie. Y que justamente una de las características de las tribus urbanas es esto, de que los miembros entran, salen y no son fijos, permanentes. Claro, la gente forma parte de eso por propia voluntad y cuando quiere dejar de formar parte sale. Decime, ¿y en Paraguay voy a identificar ahí en el libro alguna de estas tribus, alguna de estas subculturas o no tanto? Sí, se menciona, hay un apartado sobre... ¿Tenemos? ¿O subcultura o es más de países así del primer mundo eso? Y estos dos fenómenos generalmente están asociados a nivel mundial con... Nosotros le copiamos, ahí hay un colonialismo todavía entonces, ¿verdad? Copiar a las tribus de los países del primer mundo, ¿verdad? Y bueno, eso yo creo que es un fenómeno bastante global, bastante mundial. Pero bueno, tanto la subcultura como la cultura, las tribus urbanas están asociadas con el proceso de urbanización, o sea, de
la gente que vive en las ciudades. Claro. Generalmente, pues, eso tiene que ver con una cuestión de una concepción de que uno tiene la libertad de, como individuo de tener sus propios gustos, sus propios valores, entonces se asocia con eso. Justamente el tema es que en los pueblos pequeños de repente es difícil eso porque existe un control social más fuerte, que de repente uno no puede aparecer con una cresta punk así en un pueblo pequeño porque puede ser algo un poco chocante y puede recibir la desaprobación de la gente. Sí. Igual hay eso de, ¿cómo que dijiste? Urbano, rural, medio que eso se desmoronó también porque, tiro un ejemplo, el tema de los TikTok. Yo sigo un poquito TikTok porque puedo acceder a los pueblitos perdidos. Esto hay gente que no tiene ni para venir a Asunción, pero tiene un celular, entonces alza su video de TikTok así en guaraní. Entonces para escuchar mucho guaraní, yo frecuento mucho el TikTok y ahí sé todo lo que escuchan, el yaje o polka, eso. Genial, es otro mundo, eh. Pero ellos difunden eso a nosotros que estamos acá, que más o menos acá es mal visto eso, ¿verdad? Acá hay que escuchar rock o no sé, reggaetón de repente está permitido, pero cumbia inclusive, pero esos polkas ya es como que medio valle, ¿verdad? Para un urbano. Pero justamente eso es lo que me interesa a mí, que yo pueda acceder a ese mundo del interior sin moverme de mi casa. Gracias al TikTok. ¿Cómo vos ves eso? Y justamente ese es un fenómeno de la globalización. Yo veo positivo eso porque la oralidad también. Hay mucha gente que ni va al colegio, pero el video, el TikTok le permite hablar y expresarse. Oralidad pura, ¿eh? Así mismo es lo que está diciendo, es muy verdad, es muy verdadero. El tema es que hoy en día pues ya, si bien digamos que los centros, los grandes centros desde donde se difunde la cultura global, que se llevó Hollywood por decir, para el tema de las películas Sí. y demás, hoy en día cualquiera que tenga un celular puede también transmitir su visión del mundo, por más que esté en un lugar alejado y rural, pequeño, puede mostrarle al mundo su aldea, ¿verdad? Genial eso. Y Pero interesante que sea distinto, no que sea lo mismo. Si me sale un punky otra vez en la campaña, a mí que me va a interesar, ¿verdad? Que sea original. Eso es el chiste, ¿verdad? Que hable un guaraní así muy valle, muy caré, digamos, muy de la campaña. A mí eso es lo que me parece interesante. Si se me hace el pan ahí de Huichaú, ¿qué, verdad? Hay miles de pan en el mundo. ¿A quién le interesa un pan más? Digo yo, no sé, es mi manera de ver. No me parece... Ahí sí veo un globalizado repetido nomás. Globalizado, digamos, que sea haya una diversidad, ¿verdad? Que le vea ahí el yaje o el rapero ese guaraní ahí de Brasil, qué sé yo, ¿verdad? O de Argentina. Eso sí me parece interesante. Yandecuera, Jaicuera. Jaicuera, por ejemplo, genial. Sí. Claro, bueno, ese es uno de los fenómenos que se está dando también. Positivo, eso veo positivo. Sí. Claro. Para lo que siempre se plaguea, ¿no? El capitalismo, el mal, el globalismo, mal. Hay cosas positivas dentro de todo, ¿verdad? Sí, la cuestión es que hoy en día nadie le obliga a nadie qué consumir y qué no consumir en Internet. Y justamente ahí está la cuestión de que la gente muere. Pero hay unos temas dominantes, no están así también. Hay unos temas dominantes. Por ejemplo, muere Tina Turner. Todo el mundo le llora a Tina Turner. Entonces hay como temas bajada de línea, digamos, que le dicen eso, ¿verdad? Yo no puedo salir a hablar, no sé, de un rabelero de la campaña que nadie conoce, ¿verdad? Algo así. Hay temas ya hegemónicos, que siempre vienen ya sabemos de dónde, del primer mundo. Claro, bueno. Nos cansa eso, ¿verdad? La gente llorándole a Tina Turner, ¿verdad? Sí, así es. O sea, eso por un lado como algo mayoritario, ¿verdad? Qué sé yo, el famoso hit que aparece de Shakira. Sí, muere, ya te digo, muere Godard, muere Tina Turner y lloramos todos, pero muere nuestro poeta Borejú ahí, nadie, los franceses no van a hablar de, ay, murió un poeta Yopará allá en Lambaré. Vamos a ser sinceros ya de una vez. Te digo todo ya lo que pienso sobre ese fenómeno. Si no me interesa mucho. Si es lo mismo de siempre, ¿verdad? Si es lo mismo. Si es algo original, sí, ¿verdad? Murió el poeta Cartero en un pueblito ahí de Oklahoma. Bueno, ahí sí, estoy contigo. Era medio indígena,
paraguayo era algo así. Eso sí me parece interesante. Pero Tina Turner, bueno. Algunas veces tienes que morir, ¿verdad? No puede vivir eternamente. No sé si estabas captando la sutileza. Es como que toda la información importante al final viene del primer mundo, desciende para nosotros y nosotros consumimos pasivamente. Nosotros no creamos la información, la noticia, digamos. Sí, sí, O somos noticias, digamos, porque se burlan de nosotros. Tercer mundo, en Boriajú, o qué sé yo, le votan al Partido Colorado, no a Lu, qué sé yo, esas cosas, ¿verdad? claro, Siempre sí, negativos nosotros. existen centros que son innegables, pero... Ellos ponen la información, que pueden en algún momento... ¿Vos qué pensás de eso? ¿No es tan así desde tu punto de vista de antropólogo? ¿Qué aspecto? Y que nuestro aporte es mínimo, digamos, nuestro aporte se nos pide ser pasivo, nomás consumir, nomás no crear la información, el tema de discusión, ¿verdad? En el sentido positivo, no como siendo los burlados nomás, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que... O no somos los noticias. Bueno, como analiza justamente la gente que ve todas estas cuestiones de colonialidad del saber y cosas por el estilo, es innegable que el colonialismo continúa presente de diferentes maneras. Totalmente, sí. Como vos decís, se baja línea sobre ciertas cosas que vienen de otro lado, pero eso, sin embargo, no impide que se puedan producir otras cosas desde las periferias y que eventualmente haya gente interesada en ver qué está pasando ahí. Y es algo que se está dando. Seguramente no tiene la misma repercusión que tiene aquello que se produce desde los países centro, pero está ahí. Ahí en Agricultura dice, pasa que Tina Turner era la cuña guapa empoderada con madera de icono feminista y eso ahora es el mainstream, hey. Sí. Nos sigue ahí, Anarcultura nos sigue. Por prejuicio me negué a visitar TikTok hasta hoy. Ahí está. Ya le dimos la data. Que hay cosas así para la gente que le interesa otras cosas, ¿verdad? Su cultura IT, tierra adentro. Que no sabemos ni qué es, ¿verdad? Porque no estamos actualizados qué pasa realmente en nuestro propio país. Sabemos siempre que murió un artista importante en Estados Unidos, pero no sabemos qué pasa en nuestro país. A eso me refería la diferencia de circulación de datos y de información. Sí, sí, no es simétrico, es bastante totalmente desigual. Y la antropología de esas cosas es uno de sus temas. Claro, pero justamente en general, por decirte, hablando de ese tema, lo mismo pasa con toda la disciplina de las ciencias sociales y la visión que se tiene sobre el mundo a partir de lo que puede ofrecer cada disciplina. Justamente existe una corriente que se llama antropología del mundo, que busca un poco visibilizar cómo en diferentes países existen diferentes tradiciones, diferentes perspectivas, pero sin embargo en el ámbito académico a nivel mundial de lo que tiene que ver con la antropología, se habla generalmente prácticamente de lo que se produce en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, por ahí Alemania, qué sé yo, pero hasta ahí nomás. Y ponerle que sí se habla algo de lo que se hace en otros países como América Latina, como mucho, algo de México, algo de Brasil y Argentina, pero hasta ahí nomás. Y justamente está invisibilizado el tema de lo que se hace en otras partes. Acá, por ejemplo, en el libro se habla un poco de antropología del mundo, para hacer un poco de propaganda. ¿Y cómo tocar los temas, cómo decirlo? Vos me preguntabas sobre el tema de Vinicio y eso. No, los españoles, digamos que yo más o menos sigo así, los filósofos y eso, en realidad tienen una posición que acá en Paraguay llamaríamos que son nacionalistas, ¿verdad? Ellos defienden que la leyenda negra, todo es la leyenda negra. Los yanquis inventaron a los ingleses que los españoles eran muy malos durante el colonialismo. Los malos son los ingleses. No lleva ese maniqueísmo nomás. ¿Verdad? No, que los españoles muy positivos porque todos los países hablan español, algo así, quieren crear una gran comunidad de los que hablan español, hierofonía, cuera, ¿verdad? Por eso son pro reggaetón, cumbia, anti música yankee, tienen todo un
un mundo. Pero ahí entra Vinicio y les corta todo porque entra la negritud, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso quería saber cómo tocar los temas que son delicados, ¿verdad? Yo no me animo mucho, ¿verdad?, a preguntarte, pero en Brasil hace poco, voy a tirar algunos y vos sos el que sabe y nos ilumina un poco. Lula, por ejemplo, estaba haciendo, como Lula es un presidente populista, es de izquierda, todo lo que vos quieras, populista, ¿verdad? Es decir, que es populista, quedar bien con la mayoría de la gente. Entonces él estaba reivindicando a la negritud. Pero la negritud sale y le dice, pero espera un poco, ¿por qué tanto también? Si la negritud, ¿qué es? El Brasil es negro, ¿verdad? Pero eso implica una historia que no podemos ocultar. La esclavitud, le dice. ¿Y qué es la esclavitud? Todos somos hijos de la violación, más o menos salen, le dicen. Y él, en su populismo, se le escapó eso, ¿verdad? Es decir, las propias comunidades que defienden esa idea de la negritud, no, es una aceptación así light de su historia, ¿verdad? Sí. Ese es un tema. Como toca acá en nuestro país, siempre, qué sé yo, Telesca y eso habla, no, ocultaron a los negros, siempre se ocultó en Paraguay. ¿Cómo toca ese tema? Y bueno, yo en este libro... Acá no hay tanto la negritud, hay más lo otro, es decir, el famoso mestizaje, que es lo mismo, ¿verdad? Esclavitud y violación. Sería más nosotros el tema indígena más que el tema negro, ¿verdad? Sí, yo en el libro abordo un poco ese tema Que son tabú, esos son temas tabú. digamos que es como vivimos en un presente que tiene un legado del pasado y en ese sentido, justamente hablando en nuestro continente, en el continente americano, la población de origen afro y indígena, justamente como producto de la esclavitud y la encomienda, el sometimiento durante la época colonial y todo eso, hoy en día existen fenómenos como por ejemplo la exclusión social en el ámbito laboral, donde se le paga menos a la gente que es de origen indígena o africana, y que bueno, eso es una cosa que continúa hoy vigente por más que se estén tomando medidas para corregir eso, pero que es innegable que eso está presente. Pero lo que está diciendo es muy interesante porque yo creo que todos los países de acá en nuestra región nos encontramos con esa misma ambigüedad, o no sé cuál sería la palabra, pero que es como que uno trata de quedar bien, pero finalmente... es complejo el tema, no es así nomás. Claro, exactamente. Trata de quedar bien, pero finalmente... No presentarlo así como un triunfo, no, porque es tocar un pasado y remover el pasado, ¿verdad? Así mismo es. Sí. Que también, para revertir eso, se están dando y se lleva un proceso histórico bastante largo, ¿verdad? Si uno ve nomás la cuestión de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, duró varios años, y, o sea, desde la independencia de Estados Unidos hasta que se dé la abolición de las leyes segregacionistas pasaron 100 años. Sí. O sea, la independencia de Estados Unidos fue para los blancos nomás, ¿verdad? En su momento. Sí. He visto la última de Scorsese, toca un tema, justamente está removiendo un tema ese, ¿no? Los indígenas, ¿no? Los indígenas ya en el siglo XX que tenían tierras con petróleo y cómo venían estos brokers codiciosos ahí y lo iban masacrando en pleno siglo XX para quedarse con el petróleo y la última de Scorsese ahora. No me estoy acordando el nombre, algo de Flores. Es muy interesante y está basado en un libro, no novela, en esto que ellos le llaman no ficción, un libro de ensayo, un trabajo de investigación, ¿no? Y las indígenas es genial, vi ya algunos fragmentos, es genial, los indígenas eran millonarios, no sé, o tenían petróleo pues, y cobraban, entonces se paseaban con su carro, tenían sus choferes, sus joyas, es como el mundo al revés, pero sucedía eso en 1910-20 en Estados Unidos, increíble. Indígenas así aristocráticos, podemos decir entre comillas, existencia de lujo. Entonces vos, por ejemplo, eras un blanco pobre y te ibas ahí al pueblo ese y
trataba de casarte, de eso trata la película, ¿verdad? Ahí viene de la guerra, Primera Guerra Mundial, parece este actor Leonardo DiCaprio, y se engancha con una de estas indígenas. Ese es el tema, ¿verdad? Para conocer todo el mundillo, ¿no? Y cómo se van apropiando de las tierras con petróleo y van sacándole de cualquier forma a los indígenas. Eso trata. Es una historia pura. El cine como didáctico, pero fuerte, ¿verdad? Una historia fuerte. Con actores que tienen que hacer papeles de malos. No le da a Leonardo DiCaprio. Bueno, sí un poco, ¿verdad? Ya en el Lobo de Wall Street ya era un antihéroe, pero era simpático todavía. Este ya es como que... cuesta más, porque generalmente las estrellas no quieren hacer de villano. De villano, no, pierden su encanto, ¿verdad? Siempre y esta película, medio que el tipo se arriesga, ¿no? Te digo que se arriesga a hacer el papel ahí medio ambiguo. Y la que hace de su esposa indígena dicen que es un papel fabuloso. No sé el nombre, pues no es muy conocida, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, en nuestro país, nuestros cineastas podrían trabajar eso también, ¿verdad? He visto que hay mucho cine indígena, pero es como muy turístico, ¿no? Nuestro cine de indígena, ¿no? Me da la impresión, todo muy ONG, no sé cómo titularlo, ¿no? Es una historia indígena misma, ¿verdad? Es como que Sí. pagado por la ONG nomás son las películas, ¿verdad? Bueno, faltaría que sean los propios indígenas que hagan sus propias películas, ¿verdad? Eso hay mucho en Brasil. Sí. Un cine hecho por indígenas ¿verdad? Sí. Sí, eso está faltando en nuestro país. Igual el cine antropológico tradicional, no hecho por indígenas, también tiene tradición en Latinoamérica, en Bolivia y eso, ¿verdad? Hay grandes trabajos acá también. Sí, hay algunos referentes interesantes. Sí. Pero bueno, eso es justamente también una cuestión que tiene que ver con que para hacer ese tipo de cosas necesita medios, ¿verdad? Pero hoy en día, como voy a decir, todo es con un celular. Si Sí. Payo convocaba con TikTok nomás ahí a protestar. Y viste, sorprendió a todo el mundo, ¿eh? El poder del TikTok. Sí, eso también se está dando, ¿eh? Sí, los movimientos políticos, también vos mencionabas eso que también entraba en el libro este. Sí. No se omite eso, la política. Sí, no, en el libro se menciona un poco lo que le llamaban revoluciones de Facebook de aquella primavera árabe del 2011, Claro que era Twitter ahí. que se convocaba Con Twitter era ahí en la primavera árabe, ¿verdad? un evento en Facebook y cosas así. Tal día, tal hora, en tal plaza. Lila tiene cosas un así. nuevo seguidor. Sí. Y acá fue el fenómeno Payo, fue más TikTok. Sus seguidores recibían las órdenes por TikTok, algo así. Nos vemos allá en Caguazú, tal hora. Es lo que yo te decía, ¿no? Cómo manejan con un celular. No tienen ni casa, pero tienen un celular, pues. Y ahí ya hacen su video. Interesante. Sí, no, y bueno, es una cuestión. La gente busca vincularse por ese medio y conseguir saldo de donde sea para estar enterado de lo que está pasando. Sí. Pero creativo, un uso creativo. Sí. No sé si los genios ahí de Silicon Valley habrán pensado eso. Que iba a ocurrir tal cosa. Y la verdad que no te sabría decir, pero esta clase de aplicaciones pues aparecen y justamente llenan un nicho de una necesidad que la gente tiene y por eso es que tienen tanto éxito. Pero en el caso de TikTok, la gente buscaba expresarse de esa forma, ¿verdad? Fácilmente desde su propio celular, sin tener demasiado conocimiento de edición de video y cosas por el estilo. Hace un live y ya está ya. La tecnología debe ser uno de los rubros ahí más, en tu libro que más aparece, ¿verdad? Que es lo actual, ¿verdad? La tecnología que nos bombardea, ¿verdad? YouTube, qué sé yo. Y hay un tema que es justamente ese, el impacto de Internet en la cultura, donde se habla un poco de el tipo de cosas que hoy en día... Mi hijo, por ejemplo, está más tiempo con la computadora que conmigo. Sí, bueno, eso es algo que... Ya no quiere hablar conmigo porque ya sabe todo, ¿verdad? YouTube ya le contó todo. Yo le digo, mira, le explico, ese es un pájaro, un hornerito.
se va a traer el barrito y la ramita y hace su casa. Es un arquitecto genial, le digo yo. ¿Eh? No, si no está en YouTube no le interesa. Ese es su profesor, no, el padre ya, eliminator. No sé cómo se hace con la madre, pero el padre yo veo que no, eliminado por YouTube, por la tecnología. De una de las conclusiones que yo puedo sacar. Sí, no, y estamos en eso. De hecho, no sé si te acordás que antes, primero había videoclubes, después DVD club, y hoy en día nadie usa No, más. los videojuegos, no me hables lo de los videojuegos, eso es. Yo a eso le tengo fobia, no puedo ver. Y hay todo ahí hay todo un submundo, ¿no? Yo no sé si está ahí, me parece que estaba ahí en la entrevista vos comentabas, ¿no? Los videogamers, cuera esto. Esos son de terror. Pueden estar una semana jugando, no sé qué, así en rol, no sé qué. Una locura eso es. Es como una adicción ya. Hace poco se murió un tipo, no sé qué. ¿Viste? Esa noticia, ¿verdad? No sigo yo, me da luego terror esa gente. Como 40 Vi horas que jugando. hay novelas que cuentan ya en los 70, los primeros gamers, cuando era todo todavía analógico. Viste que antes en el mercado se iban. A ver, ahí los videojuegos de la primera generación, ¿verdad? Pero ahora todo en la casa. Ni salen algunos. Estos japoneses están ahí encerrados. Sí. No, y justamente eso son cosas que están pasando, ¿verdad? La gente se vincula más bien con los demás por medio de la tecnología, ¿verdad? Internet. Bueno, algo de eso se menciona en el libro. Las relaciones humanas quedan como por intermediación de la máquina, ¿verdad? Sí, así es. No, y de hecho que hoy en día prácticamente se hace todo desde Internet, ¿verdad? Desde comprar cosas, manejar una cuenta bancaria, ver películas, lo que Enamorar. sea. Sí, ¿Verdad? Esta aplicación Tinder nunca, ¿verdad? Que los jóvenes frecuentan, ¿verdad? Algo así. sí, así mismo. Ese es todo un submundo para que el antropólogo investigue. Yo ni ahí, ya no es más mi generación. Pero es para investigar. El antropólogo hoy en día para investigar tiene campos así vírgenes, ¿verdad? Inexplorados. En nuestro país, digo, en nuestro país. Sí, claro, bueno, de hecho que hoy en día hay gente que hace eso que vos estás diciendo que es lo que antes era el trabajo de campo tradicional, que era irse a un lugar alejado y en una aldea y todo eso. Hoy en día hacen desde la computadora, viendo cosas como por ejemplo Sí. los comentarios de personas que se pelean en una noticia de política y cosas por el estilo. Mira, no está saliendo, generalmente sale acá las preguntas, entonces te voy a leer, no sé por qué. Te voy a leer, lo progre es el mainstream actual, ¿qué opinan ustedes ahí? Uno, después el cine paraguayo sobre indígenas financiado por el género sería una forma de colonialismo. Te voy leyendo, vos respondés lo que te parezca. Disculpame, el primero que dijiste no, yo no estoy leyendo acá. No me sale, generalmente sale acá, lo progre es el mainstream actual o no, ¿qué opinan ustedes? Lo progre es como los yankees le dicen lo woke, ¿verdad? Woke, progre, no sé. Y esa es una de las preguntas. Y el otro es el cine paraguayo, una nueva forma de colonialismo financiado por ONG, ¿verdad? A europeos. Es un tema como que le interesa a los europeos, ¿verdad? Me hace acordar ¿cómo le llamaban los colombianos? Esto es el porno miseria. ¿Verdad? Sí, ¿Te acuerdas del porno miseria? Como que le encantaba a los europeos ver las películas sudamericanas porque ahí era como una perversión ver a la gente andando descalzo, Sí. informada. Hay un docuficción colombiano sobre eso. Sí, Ospina, y algo parecido, no tanto, ¿verdad? Pero progre en el sentido de que como que queda bien visto a la compasión, ¿verdad? Por la gente así más vulnerable en la sociedad, pero son como que dinero de viene de afuera. Sí, bueno, ese es un tema. El primero es esta cuestión de Porque eso invisibiliza otra vez el problema. Es decir, viene dinero de Europa, pero ellos son los culpables. ¿De dónde vino la raza de los indígenas? Obviamente puede ser que nuestros estados actuales también le abandonen, pero el principal vino de afuera. ¿Verdad? Los europeos vinieron a arrasar. ¿Verdad? No tenemos que olvidar eso. Con toda la ayuda ahora que están dando supuestamente los europeos, pero no va
equilibrar jamás la destrucción que vino desde el 1500 con las ayuditas de la ONG ahora, me parece, ¿verdad? Sí, bueno, yo personalmente pienso que si bien hay digamos, un legado del colonialismo, el presente de nuestros países ya es responsabilidad nuestra. O sea, Sí, hace pero te unos 100 marcaron. Es como que, no sé. hace 100 Vos de años, niño ya aprendiste ya en una situación, ya creciste ya desnutrido, no sé cómo decirte, ya hay, a veces ya es irreversible. El efecto, el trauma fue tanto que ya es irreversible. Nuestro país es pobre, es una explicación básica, ¿verdad? Nos queda, no sé cómo explicar. No solo no América, África también, más golpeado todavía. El colonialismo ha marcado a fuego, ¿no? A nuestros países, ¿no? Es que, claro, está el discurso este de vos no te levantaste o tu gobernante no te ha ayudado a levantarte, claro. bueno, pero si analizamos nuestro país y otros, más bien muchas de las cosas que, digamos, hoy en día repercuten en la población más vulnerable ya es Mm. algo más actual. Por decir nomás la cuestión de... Pero eh, nos siguen rompiendo la bola los europeos con el Banco Mundial, que nos hacen unos préstamos así leoninos que nunca podemos poder pagar y siempre nos quedamos en la miseria. Y siguen. Ese es el tema también. Hay que ver todo el espectro, me parece. No culparnos a nosotros nomás, que es todo un juego también, ¿verdad? sí, bueno, seguramente es algo complejo, pero yo te decía nomás cosas como, por ejemplo, la cuestión de la pérdida de tierra de los indígenas. En nuestro país, por ejemplo, ya es algo que es más Mm. actual, tiene 100 años, 50 años, cosas así. Obviamente que no estoy diciendo que el colonialismo fue perfecto ni bueno, Sí. pero que digamos que algunas cosas que hoy en día están mal ya fuimos nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos los que hicieron mal, por decir. Sí. Claro, porque ya el camino ya está, el mal ya estaba hecho. Era difícil enderezar, sí, cuesta, eso también. Hay que ver ese lado. Además, hay como una perversión ahí, echarnos la culpa a nosotros, ¿verdad? La víctima del culpable. Ese es un juego también muy colonialista, ¿no? El, sí. Pero eh, la antropología tiene un campo así casi interminable, ¿eh? Abarca toda esta esfera que estamos comentando, ¿no? El colonialismo es un tema así típicamente de antropología. Creo que Baudrillard decía, en broma, medio en broma, patafísico, decía, la antropología surgió cuando ya no había indígenas, es decir, cuando los europeos destruyeron a las tribus originales, ya ahí crearon la ciencia. La ciencia es como que el epitafio de las culturas. Sí, 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 sí. Creo que en Levi-Strauss ya está eso, la tristeza en Levi-Strauss, ¿verdad? Eso ya, triste trópico. Sí, llegar No cuando ya... compensa la ciencia, la antropología, todo, pero algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que salvar. Pero yo pienso que eso también tiene que ver con una visión de la cultura que es un poco reduccionista y un poco inocente, si se quiere, en el sentido de que eso que está diciendo tiene que ver con creer de que las culturas antes de tener un contacto con Occidente como que eran puras y después con el contacto con Occidente No, la dejan homogenización nomás. Yo supongo que la homogenización existe nomás lo que la lamentaba esta gente, Levi-Strauss. Todo igual, ¿verdad? pero, Todo, o sea, todos van a misa ahora. Antes no iban a misa. Eso nomás la homogenización. el contacto entre culturas, que la mayoría de los contactos que se dieron que nosotros ni nos enteramos en todas partes, Siempre existió, claro. existió, ¿verdad? No es un fenómeno que solamente Sí, pero aparece... cristianizar América, eso por ejemplo es traumático hasta hoy. Convertirnos todos al cristianismo y se acabó la poligamia, que es el canibalismo, toda la parte divertida que tenían nuestras tribus, ¿verdad? Ahora todo a misa. ¿No te parece que ahí hay una destrucción irreparable? Y bueno, por lo menos la parte del canibalismo para mí no sería tan divertido salir a la calle y que alguien me... No, te doy un ejemplo nomás de diversidad, pero de diversidad, qué sé yo. Igual, eso ya le dijeron a Levi-Strauss, igual hay canibalismo en el primer mundo. Y yo pienso que, yo no sé si te acuerdas que en aquellos años cuando teníamos los grupos de lectura,
Se llegó a leer un libro de Sebrelli, El asedio a la modernidad, algo Mm, sí, y criticaba al posmodernismo, sí. justamente Cuando estaba de moda el posmodernismo, estaba bien. o sea, la tesis del tipo es que Occidente tiene su cosa positiva que hay que reconocer. O sea, que vos podés ver eso como la hegemonía de una visión del mundo unilateral y qué sé yo, pero poder reconocer también que, qué sé yo, la ilustración y todos los principios que pusieron, o sea, que enarbolaron son positivos, ¿verdad? O sea, buscar la libertad, la emancipación del ser humano, Mm. libertad de pensamiento y qué sé yo. Y Claro, pero son abstracciones. ¿Libertad de quién? ¿Verdad? Esa es la pregunta, güey. Está bien, pero ¿libertad de quién? La Revolución Francesa se liberaron los burgueses nomás, pero no es que todos también se liberaron, ¿verdad? Qué sé yo, es decir, no estaban las colonias, no se libertaron, ¿verdad? Los pero negros de las colonias, yo pienso ¿verdad? que hay, digamos, todos los procesos tienen su aspecto positivo y negativo. Mm, Y digamos que por lo menos el cristianismo tiene principios buenos que también se difundieron por medio del colonialismo, por más que los propios colonialistas no cumplían, ¿verdad? mm. Que es justamente lo que Bartolomé de las Casas denunció en su momento, ¿verdad? Ustedes vienen acá a hablar de Dios, pero están esclavizándole a los indígenas. Pero, o sea, que son principios buenos, ¿verdad? Sí, ¿cómo le decía Kant eso? Un ente regulador ficticio nomás para que la sociedad funcione, pero es ficticio, nadie cree en el fondo en esas, pero funciona el sistema, digamos. Sí, yo creo, además el cristianismo es perfecto, vos cometés y pedís perdón nomás, como es, te confesás nomás y ya te disculpan, ¿no? La religión perfecta es, ¿no? Cometés pecado y te pasás por unos castigos y ya está. La penitencia. Ah, penitencia, genial. No es que te cortan, no es como Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo por lo menos. Es otro nivel de... ¿Qué más hay en el libro que nos puedas comentar, que pueda atraer a la gente? El joven se va... no es un material así muy abstracto, muy... Le va a atraer al joven para hacer tareas y eso. Sí, tiene actividades y sobre todo tiene temas de actualidad y también aterrizado en la realidad paraguaya. Eh, ¿Qué, por ejemplo, en realidad paraguaya vos destacarías? Va, es la realidad paraguaya. y a ver un poco, La gente es muy depre, muchas veces pesimista con la realidad paraguaya. ¿Qué puede contarnos algo? y a ver un poco, eh, por decirte, eh, acá hay un tema que es sobre la globalización y se habla un poco la globalización desde el Chaco paraguayo, Ajá. donde se cuenta un poco la perspectiva de un antropólogo argentino que se llama Mario Blaser, que analizó un poco la cuestión de los Ishira, los chamacocos, cómo eh, ellos interpretaron o sea, cómo ellos hicieron frente a la globalización, que él toma como la globalización cuando agentes de la sociedad nacional, ya sea desde los gobiernos, ONG o otros actores, tienen un tipo de política, en este caso analizan las políticas ambientalistas o conservacionistas. Entonces él dice, Claro, el tema actual, eso, la candente. globalización llega al Chaco como en aquel entonces la Secretaría del Medio Ambiente, que le dice a la gente, no tienen que cazar, no tienen que pescar porque se van a extinguir los animales. Entonces él analiza que la perspectiva de estos grupos indígenas, de Chamacoco, ¿verdad? Era diferente. Ellos veían como que... Positivo eso. no, la cuestión de la... Porque es su tradición cazar. Claro, no, ellos veían que este tema en particular como que no tenía nada que ver con que ellos casen más o menos, sino que tenía que ver con cuestiones de no ofenderle al dueño de los animales, así cosas de su creencia. Claro, ellos tienen su creencia, sí. Entonces ellos no entendían que le vengan a decir, por lo menos lo que manifiesta este autor, este antropólogo, Sí. que le era un poco extraño que le vengan a decir no casen porque se van a acabar los animales,
sino Ellos que, tienen su propio sistema de regulación de tabúes, ¿verdad? claro, entonces, Para la ecología, para mantener el ecosistema, ellos tienen. exactamente. Y bueno, lo que él analiza en este punto particular es que la globalización se impone a nivel nacional desde unos parámetros únicos y que pueden escuchar al otro solamente en la medida que piense como él o que acepte su punto de partida. O sea, le puede escuchar al chamacoco en la medida que acepte que no tiene que cazar porque se van a extinguir los animales. Pero cuando ya le viene a decir, no, pero eso no tiene nada que ver, sino que nosotros tenemos nuestras costumbres para que no se enoje el dueño de los animales, ahí ya el del Ministerio del Ambiente no le va a gustar eso, ¿verdad? Sí. Eso, por ejemplo, es un tema que está tratado acá. Y estos días, no sé, Leo Rubín y eso estaban festejando que no va a entrar una ruta no sé dónde en el Chaco. Eso, por ejemplo, yo le pregunté a Beno Glaser, estuvo acá. También él estuvo defendiendo eso, que no entren rutas, pero la vía oceánica y eso. Pero el indígena se le pregunta si quiere que entre o no la vía oceánica o estas rutas. Eso es lo que no sabemos, porque desde la perspectiva culposa de ciertos occidentales blancos, ¿verdad?, que no quieren repetir la destrucción, algo así, muchas veces son todos así proteccionistas ahora. Pero no es ya un camino sin salida, no es mejor ya directamente, o en todo caso, consultar a los indígenas. De repente quieren la ruta esta o la vía oceánica, no sé. Eso yo le pregunté a Beno y Leo Rubín y eso estaban festejando que no entró la ruta no sé dónde. Y yo pienso que esas son cosas que hay que preguntarle a cada uno, ¿verdad? O sea, que a los Pero ocurre lo que vos estás diciendo, desde una perspectiva exterior a los propios interesados de ahí, pues yo no vivo ahí, ¿verdad? Se festeja como que un logro. Mantener el sistema, es decir, que no haya, el progreso no ataque, pero el progreso, pero ¿en qué lugar nos va a atacar hoy en día si estamos hablando de globalización? No hay lugar que no llegó el COVID, por ejemplo. Comparando la gripe española de 1910, parece que en el canal de Panamá nadie tuvo gripe española. Pero COVID se sabe que en todos los lugares del planeta llegó. Es decir, eso es la globalización, de alguna manera. Llega en todos los lugares, ya no importa que vos le digas, no va a entrar la ruta ahí. Va a caer no sé, ahí va a caer un ovni igual. No sé, pienso yo, ¿vos qué pensás de eso? Y yo pienso sobre esta cuestión de ver como algo positivo o negativo la construcción de una ruta, hay que preguntarle a la propia gente. Directamente a los interesados, porque es muy abstracto que yo desde acá diga, no, que no entre la ruta ahí. Yo no vivo ahí, no me va a afectar directamente ahora a mí, ¿verdad? De repente positivo, qué sé yo. Con esa ruta, ¿qué es lo que va a venir ahí de Bolivia? De repente viene libros de Bolivia, es positivo también para mí, pero no sé, en principio. Sí, ¿no? Y hay varias partes del Chaco donde en la temporada de lluvia se quedan aislados y se muere la gente por no poder salir, ¿verdad? Entonces, claro. Además, el propio indígena quiere ir de repente a visitarle a sus parientes que están en los ayoreos bolivianos al paraguayo. Sabemos eso también, ¿verdad? Abaratar los costos. ¿Cómo va a llegar ahí el tipo en el colectivo? De repente si hay un tren, no sé. Es muy complejo. Y una pregunta también que le hice a Beno, ¿verdad? No sé si vos cómo respondería como antropólogo. Uno puede aprender del otro. Es decir, en tu caso vos no querés limitar la antropología a las etnias primitivas, llamadas primitivas. Como a Beno le pregunté. Vos aprender, uno puede aprender. Yo le decía, hay que aprender de los lloreos, no hay que tener miedo solo a aprender de los europeos. Él no se animaba a dar la vuelta y decirme sí, yo aprendo, ¿verdad? Tenía miedo. ¿Vos qué opinás? Yo creo que no hay que tener miedo de decir que puedo aprender del otro, ¿verdad? Sí, discúlpame, no estoy entendiendo tanto tu pregunta, Cristina. Es como que él, Beno le estudia, se va a vivir en el Chaco con los indígenas, pero ¿cuál es el sentido de todo eso? De alguna manera querés aprender algo de ellos, por eso te va a vivir con ellos, ¿verdad? Y él no se animaba a dar ese salto. Es como que no quiere caer en una especie de finalismo, ¿verdad? Sí. Pero la educación puede, no solamente un profesor en una cátedra te va a enseñar, ¿verdad? Un sabio, un científico occidental europeo. Yo pienso que aunque no sea chamán, cualquier indígena sin título ni nada puede aprender, ¿verdad? Qué sé yo, te va a enseñar a cazar, por ejemplo, ¿verdad?
¿Quién te va? En ese sentido no hay que temer, digo, ¿verdad? Yo le decía a Beno, pero él no quería caer en ese juego. Respetaba demasiado digamos, la espontaneidad. No quería caer en un finalismo. Pero en tu caso, como vos haciendo antropología, ahí en la urbanidad, ¿verdad? Vos a trabajar con los migrantes y eso, los indígenas en la ciudad. ¿Qué es? Aprender. Y yo lo que pienso, Cristino, es que el gran aporte que puede dar la antropología cuando analiza un poco y convive en alguna medida con grupos minoritarios es ser un traductor. O sea, mostrar lo que pasa aquí a los que están afuera y que no saben lo que está pasando ahí. Y sobre todo en ese trabajo de traductor, yo pienso que puede haber un gran aporte para dar algo a la gente con la cual uno está trabajando. Porque resulta ser que la gente del grupo que sea, ya sea indígena o de cualquier grupo, ellos conocen perfectamente su propia realidad. Y un extraño que viene una semana, un mes o 5 años o lo que sea, no va a saber más que ellos sobre su propia realidad. Pero lo poco o lo mucho que pueda captar puede explicar al exterior y tratar de ser un traductor por un lado y un mediador para aportar en algo. Yo creo que ese es un aporte que se puede hacer. Genial, Marcelo. Mira, nosotros tenemos que irnos de Paranalánder desencadenado de hoy, el día de hoy, viernes 26, pero hacer tu propaganda otra vez, porque dentro de una hora, menos de una hora, vas a presentar el libro. Sí, sí. Bueno, a las 6 vamos a estar presentando el libro en la Feria del Libro, en el... ¿cómo es que se llama? Bueno, la Feria del Libro allá en... Eulogio Estigarribia es una de las calles. Sí, atrás del Shopping Mariscal, en el... Ex Fábrica Martel. ¿Cómo se llama? El Centro de Convenciones Mariscal. Centro de Convenciones Mariscal. Ah, ya. A las 6 de la tarde. Perfecto. Santillana, 100.000 guaraníes sale el libro. Así es. Gracias, Marcelo, por venir. Te agradezco, será un gusto. Hace rato quería invitarte y ahora se dio la oportunidad. Qué suerte tenerte. Cristino. Y nosotros nos vemos el próximo viernes en otro encuentro acá. Chao. Voy a cerrar esto. Ahí está.